Y seguimos revisando otras noticias porque las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul en Afganistán se reanudaron luego de las fatales explosiones del día jueves. Al menos 90 personas perdieron la vida tras los dos ataques suicidas, entre ellas 13 militares estadounidenses. Analizamos la crisis que se vive en este país junto a Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Flavia. Muchas gracias por la invitación. Le quería consultar en qué pie queda la situación en Afganistán tras los ataques el día de ayer y considerando también que los próximos días son cruciales para el plazo, ¿no es cierto?, que se puso para que personas puedan salir de Afganistán. La verdad de las cosas es que los lamentables sucesos que vimos ayer, esta triple explosión que ya contabilizan casi 100 muertos, dentro de los cuales sabemos que hay también militares americanos, lo que va a hacer, Flavia, en el corto plazo es dificultar la evacuación de las personas, tanto los civiles de los países que han apoyado el proceso como de los afganos que están buscando salir del país. Recordemos que alrededor de 100.000 personas ya han podido evacuar Afganistán los últimos días, pero esto genera inseguridad, genera caos y probablemente van a haber mayores medidas de seguridad para quienes quieran salir del país. Entonces, es una mala noticia para todos aquellos ciudadanos afganos que lo que buscan es salir del país y genera otro tipo de riesgos en lo que venga en los próximos meses. Se ha hablado de que este tipo de ataques no son algo nuevo o no llama la atención dentro del contexto que se está viviendo en Afganistán. ¿Cuánto agrava la situación esto que está ocurriendo, teniendo en consideración lo que te comentaba antes, que quizás no son ataques sorpresivos, teniendo en consideración el contexto que se está viviendo y cómo se puede proyectar también esta situación para los próximos días? A ver, la inteligencia americana había advertido que había riesgos de posibles atentados estos días y por eso llamó a los propios ciudadanos estadounidenses a no ir al aeropuerto de Kabul. Esto en un contexto de desesperación que reina en esa capital. Pero lo que hay que tener en consideración es que este grupo, esta facción afgana, por decirlo de alguna manera, del Estado Islámico, que surge de una escisión del movimiento talibán, está en una rivalidad que se arrastra en los últimos años con los talibanes y lo que busca, en definitiva, es tratar de explotar las propias divisiones que hay dentro del movimiento talibán, que es un movimiento muy amplio, con distintos grupos, con diferencias generacionales, pero que en los últimos años este Estado Islámico tomó una mayor distancia por, entre otras cosas, considerar que era una traición a la yihad o a la guerra santa que los talibanes se sentaran a negociar con Estados Unidos esta posible transición o salida de las tropas americanas. Jorge, en ese sentido, lo que se vio y se vivió en Afganistán el día de ayer, ¿podría replicarse con más fuerza en los días que siguen, teniendo en consideración esto que conversábamos al comienzo de este plazo autoimpuesto de fines de agosto para que la gente pueda salir del territorio? Sin lugar a duda, aumenta el riesgo y no podemos descartar que puedan ocurrir sucesos de esta naturaleza. Recordemos que el perímetro de seguridad está a cargo de Estados Unidos. Y los talibanes, muy distinto a lo que uno tiene en su mente entre el año 96 y 2001, también han condenado estos actos terroristas, pero a la vez dicen Estados Unidos y los aliados están a cargo de la evacuación y de una u otra manera critican el manejo que se está dando en esto. En un contexto, Flavia, de que los talibanes han sido muy claros que no quieren dar ningún tipo de concesión para extender la evacuación más allá del martes 31 de agosto y entendiendo además que los talibanes tampoco tienen un entusiasmo de que una masa importante de afganos salga del país. Entonces, estamos en una situación de mayor riesgo, donde se van a extremar las medidas de seguridad, probablemente se va a dificultar las evacuaciones, pero Estados Unidos ha mantenido firme en tratar de mantener el plazo del 31 de agosto y de hecho muchos de los otros países occidentales ya han ido finalizando el proceso de evacuación de sus ciudadanos. Jorge, hemos ido hablando de cómo se puede agravar la situación en distintos escenarios y te quería consultar también por la presencia del ISIS en la zona y cómo esto puede agravar aún más el conflicto. A ver, ISIS cuando declara el califato, el Estado Islámico en Irak y en Siria, el 2014,
surge también esta facción pakistaní talibán. Recordemos que también hay una parte de los talibanes que son pakistanes y que buscan también establecer el califato en una provincia que se llama de Khozaar, que básicamente incluye Pakistán, Afganistán, Irán y parte Asia Central. Es decir, tiene un ánimo expansivo mucho mayor que lo que tiene hoy día los talibanes, que es básicamente el control de Afganistán. ¿Cuáles son los escenarios que hay que mirar? Primero, que Afganistán no vuelva a transformarse en un semillero de grupos terroristas, como ocurrió entre el año 96 y 2001 con Al-Qaeda, donde el motivo del ataque de Estados Unidos a los talibanes es que le habían brindado refugio a ese grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden. Hoy tenemos un escenario en que los talibanes están enfrentados con el Estado Islámico y con esta facción K, que es esta facción de los talibanes que están, de los desertores talibanes que están en el Estado Islámico, pero no podemos descartar de que en un contexto que los talibanes tienen muchas facciones, que dentro de ellas hay grupos más radicales, pudiera eventualmente generarse nuevos polos de desarrollo de grupos terroristas en un país que está muy inestable y que tampoco hay mucha claridad de cómo va a seguir su camino hacia adelante y cuál va a ser el rol de la comunidad internacional frente al régimen talibán. Precisamente de eso quería hablar, de el rol de la comunidad internacional, de cuál es el rol que tiene que adoptar en este conflicto Estados Unidos, la comunidad internacional, para dónde tiene que ir, cuál es la postura que debe tomar y dónde tiene que quizás enfatizar sus esfuerzos con más fuerza, ¿no? Creo que la frase de Angela Merkel ayer en Alemania resume muy bien la aproximación de la comunidad internacional. No nos gusta el talibán, pero es una realidad. En otras palabras, lo que está debatiendo la comunidad internacional, creo yo, es este concepto de la ayuda internacional condicionada. ¿Qué significa? Nos vamos a sentar a conversar, pero vamos a fijar líneas rojas. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Uno, ninguna posibilidad de que se ampare o se le dé refugio por parte de los talibanes a grupos terroristas. Y el segundo, que es mucho más propio de este siglo XXI, hoy día hay redes sociales, hay más visibilidad de movimiento, el respeto de los derechos fundamentales, especialmente el de los niños y el de las mujeres, teniendo el trauma de hace 20 años donde el régimen talibán fue muy duro, muy castigador y una interpretación fundamentalista de la ley islámica en contra de esos grupos. Por lo tanto, creo yo que en esta primera etapa las negociaciones, como lo hemos visto, y las conversaciones van a continuar con el régimen talibán. Y el régimen talibán tiene un desafío interno, que es, una cosa es combatir y tomar el control de un país que en esta ocasión fue bastante rápido, en 10 días, pero otra es cómo va a gobernar ese país, cómo lo va a gestionar. Y esa es una gran duda, porque el régimen talibán, en su secretismo, conocemos poco de su estructura de poder, de su estructura política, y la transición del poder, de cómo va a formar un gobierno el régimen talibán, también va a condicionar las conversaciones que vengan en las próximas semanas. ¿Cuál es la evaluación, Jorge, que se puede hacer del rol que ha jugado hasta este minuto Estados Unidos? ¿Ha ido por el buen camino? ¿Crees que ha faltado algo quizás para poder, de cierta forma, dentro de lo que se pueda apaciguar un poco este conflicto? ¿O haces una evaluación positiva de lo que ha hecho el gobierno de Joe Biden? Me parece, Flavia, que la decisión de retirarse de Afganistán era inevitable. Ya había un diagnóstico de que era una guerra o una ocupación muy costosa, que ya había costado la vida de más de 2.000 americanos, que significaba un gasto de recursos del Estado americano muy importante en un contexto geopolítico donde Estados Unidos ha definido su estrategia de seguridad, que hoy su amenaza es el ascenso chino. Por lo tanto, tengo que ir redireccionando mis recursos y mis acciones estratégicas. Dicho eso, también había una presión política interna, Flavia, importante en Estados Unidos, de que alrededor del 60% de los americanos decía o rechazaba que permanecieran las tropas americanas en Afganistán. ¿Cuál es la mayor crítica hoy día? Que la ejecución de esa decisión, por muy inevitable que hubiese sido, ha sido desprolija, ha sido caótica, ha sido poco coordinada con los aliados y fundamentalmente en esa ejecución es donde se centra las críticas hoy día al gobierno
de Biden y también al acuerdo que se firmó en febrero del 2020 con los propios talibanes. Como discusión de fondo hacia adelante, viene una reflexión mayor. ¿Cuánto realmente son efectivas estas invasiones, estas ocupaciones de potencias como Estados Unidos? Porque a la luz de lo hecho, finalmente el resultado, luego de todo el proceso, pareciera ser, en este caso, un fracaso. Hablamos de la comunidad internacional y Chile también es parte de esa comunidad internacional. ¿Cómo debe actuar nuestro país teniendo en consideración, por ejemplo, que México está dando visas para las personas afganas? Chile también hace un llamado a cierto grupo de personas afganas que quieren salir del país, que se vayan a países vecinos, ¿no es cierto?, donde Chile tenga consulados para poder hacer más fácil esta evacuación. ¿Es suficiente ese ofrecimiento que hace Chile? ¿Falta más? ¿Podemos hacer nosotros más como país, teniendo en consideración un conflicto donde está toda la comunidad internacional involucrada? Creo que Chile tiene un deber moral de colaborar y así lo han manifestado las autoridades y es parte de nuestros principios de política exterior, que es la cooperación internacional. Chile tiene un activo rol en materia internacional, en la participación de foros multilaterales y de hecho, Flavia, si tú miras un poquito más hacia atrás, Chile acogió refugiados que estaban en las fronteras de Irak, cuando tuvimos también una evacuación importante de personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú puedes acoger o puedes generar las acciones para atraer familias, en este caso afganas, pero el desafío posterior es cómo se insertan esas familias culturalmente muy distintas a la cultura occidental, cómo tú la insertas laboralmente, cómo pueden ellos desarrollar un proyecto de vida en el país. Y sin lugar a dudas es el gran desafío cuando tú te comprometes a acoger o a prestar ayuda humanitaria, en este caso frente a la crisis de Afganistán. Jorge, para ir cerrando, te quería consultar qué va a pasar con las personas que no logren salir de Afganistán, principalmente con las mujeres, cuál es la proyección que se puede hacer respecto a eso y también tras el 31 de agosto, cuál es el rol que va a poder jugar la comunidad internacional precisamente con esas personas que no logren salir de Afganistán. A ver, el talibán hoy día está en un contexto distinto de hace 20 años. Lo primero, que las redes sociales dan una visibilidad mayor a todo lo que está ocurriendo, redes sociales que no teníamos con esa difusión hace 2 décadas. De hecho, la mayor parte de los voceros y líderes políticos del talibán participan activamente en las redes sociales. Yo hoy día miraba cómo van en Twitter desmintiendo lo que ellos catalogan como noticias falsas, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, ¿cometerá nuevamente el talibán los mismos errores y atrocidades de hace 20 años? Ellos han señalado que su influencia la buscan tener en Afganistán, que no quieren, en otras palabras, meterse con Occidente. Y me parece, Flavia, que la línea roja del respeto a las mujeres, a los niños, debiera hoy día tener una mayor presión internacional, sobre todo con los afganos que se queden, porque los que han arrancado tienen, sin lugar a duda, el trauma de lo que fue el régimen talibán entre el año 96 y 2001. Pero como te decía, en definitiva, el rol de la comunidad internacional, si es que se sienta a negociar, es condicionar esa ayuda, porque el talibán necesita financiamiento, necesita generar condiciones para que su economía crezca, se desarrolle, porque de lo contrario, si están aislados, van a terminar colapsando. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación.